En la tercera y última parte del Rastro y el Rostro, le damos la bienvenida a Carol Prunhuber, a quien conocimos hace muchos años en nuestro país cuando estudiaba en la Universidad Católica Andrés Bello. De la poesía pasó al relato, al periodismo, ha viajado por el mundo, y lo que ustedes van a ver a continuación es producto de esos esfuerzos, de ese trajín por conocer y descifrar el mundo que sufrimos y padecemos, y que a veces no gozamos lo suficiente porque la tragedia a veces nos queda demasiado lejos. Hablamos en El Rastro y el Rostro con Carol Prunhuber, poeta, periodista, viajera, escritora. Aquí en la universidad, sus primeros pasos, los tientos literarios. Yo estaba estudiando letras aquí en la Católica, y entonces había empezado en mi necesidad de expresarme, la necesidad de comunicarme, y bueno, encontré en la palabra poética una manera de hacerlo. Y en ese momento es cuando yo conozco a Antonia Palacio. Formo parte del taller Calicanto, donde tú sabes bien está pues los jóvenes de esa época, que hoy día son los grandes escritores pues, de este país, formaban parte del taller Calicanto, y ahí realmente la creatividad, las preguntas de cómo utilizar el lenguaje, la necesidad de buscar una manera de comunicarnos. ¿Y qué tenía yo que comunicar en ese entonces? Realmente no tenía una gran vivencia, pero sí había una búsqueda interior de quién soy yo, cuál es mi papel en el mundo y cómo comunicar eso. Entonces empieza mi primer trabajo con la poesía. Un día apareció en su inquietud intelectual el interés por un autor desconocido en nuestro país, el argentino Felisberto Hernández. ¿Qué salió de allí? Posteriormente entro dentro del ensayo, pues estoy estudiando en París, haciendo un doctorado en literatura, y estoy haciendo una tesis sobre Felisberto Hernández, que es el precursor del boom, un hombre que escribió unos cuentos maravillosos, de un realismo mágico insólito. Y cuando me meto en esos cuentos, yo entro en un mundo onírico y a la vez realista, un mundo de magia. Lo que a mí me llamó la atención era que él utilizaba una serie de imágenes que describían, en cierta manera, un inconsciente del escritor. Era como un paisaje de metáforas, de imágenes que utilizaba este escritor. Entonces yo utilizo el ensayo como manera de descifrar ese paisaje, pero lo que me doy cuenta que estoy descifrando mi propio paisaje interior, la manera en que yo concibo el mundo, aquellas cuestiones que a mí me preocupan, que me interesan. En ese caso, en ese momento era lo que significaba el silencio en relación con la palabra. Entonces me adentro en esos problemas filosóficos, literarios, y eso es lo que hago yo en el ensayo de Felisberto Hernández. La mujer habla de la mujer, el viaje a la historia en faldas, arrojo y valores extraordinarios. Luego me voy a París y empiezo a estudiar la problemática de la mujer, pero siempre desde el punto de vista de la perspectiva literaria. El mito me interesaba mucho, el símbolo. Y entonces escribí un libro con una amiga francesa que se llama Femmes, les grands mythes à travers le monde. Significa mujeres, los grandes mitos a través del mundo. Y es un libro que recoge 100 retratos de mujeres míticas, empezando desde los mitos de Eva, pasando por lo que son los mitos que conforman el colectivo del mundo entero. Están mujeres políticas como Indira Gandhi, Madame Mao, están actrices como Edith Piaf, Marilyn Monroe, cantantes como Kalsum, que representan el alma del mundo de la canción árabe, la Malinche en México, incluso María Leonza forma parte de ese panteón. Entonces son 100 retratos de mujeres míticas a través del mundo, con fotos que muestran el desarrollo dentro del inconsciente o dentro del colectivo, cómo pasa ese mito al siglo XX. Ese libro tuvo mucho éxito, hubo 3 ediciones en francés y luego se publicó al inglés. Y así llegamos al eterno mito, que es un tema que no escapa al escudriñamiento de una mujer que se repite en el tiempo, en el arte, en la poesía, en la guerra, en el cine, en el amor, en la lucha. Porque el mito conecta con esa parte sagrada dentro de nosotros.
en el cual nosotros podemos ver o creer en una realidad mejor. Y entonces el mito depende de cómo se defina, siempre hay una realidad sobrenatural o desde el punto de vista, como yo lo muestro en este libro, son mujeres que vienen a representar o rompen moldes o van en contra de la corriente y que por ende son en cierta manera castigadas por la historia, y la idea de recogerlas y ponerlas dentro del mito es darles su lugar en la historia, porque hay una necesidad de recuperar las luchas de mujeres a través de la historia, ya sea dentro de la ciencia, dentro de la política, dentro del arte. Son las mujeres que rompen con los esquemas para traer una nueva realidad, y yo creo que ahí es donde el mito es necesario para nosotros, porque queremos ver siempre renacer una nueva realidad. En París, el mundo es una cercanía con atisbos de enorme excitación. El Medio Oriente con sus guerras, sus colinas explosivas, sus odios seculares y religiosos. Todo eso tocó el interés de Carol Prunhuber, tras un libro posible. Bueno, yo me metí realmente fue en el mundo de la cuestión kurda. Los kurdos étnicamente no son ni árabes ni turcos, son indoeuropeos, están más cercanos de la rama iraní. Yo conocí a los kurdos por primera vez en 1982, yo fui al Festival de Cine en Cannes, estaba haciendo mi doctorado en París, y bueno, tuve la oportunidad de conocer a un cineasta kurdo de Turquía llamado Yilmaz Güney, que presentó una película llamada Yol, que en Cannes ganó la Palma de Oro, junto con Costa Gabras con la película Missing, que son los desaparecidos en Chile. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Yilmaz Güney, que tiene una historia interesantísima, y bueno, empecé una amistad con él, y a través de él conozco la realidad de la situación kurda, primero en Turquía, y luego en 1984 estaba yo en el Instituto Kurdo de París, y ahí conocí a este personaje, Abdulrahman Gazemlou, que era el líder de los kurdos de Irán, que se habían levantado en armas en 1979 contra el Ayatollah Khomeini. Y este libro cuenta la historia de su vida, cuenta mi viaje al Kurdistán. Yo estuve en el Kurdistán en el 85, entré por Bagdad, los kurdos me recogieron y cruzamos la montaña en mula, tras 14 horas de mula, con la guerrilla entramos del Kurdistán iraquí al Kurdistán iraní y filmamos, yo fui con un equipo de televisión francesa, filmamos la lucha de los kurdos en Irán contra el Ayatollah Khomeini. Carol, explíquele por favor al televidente qué son o qué no son los kurdos. Una no nación, un no país, una humanidad sin fronteras, sin patria o sin ella. ¿Qué los une y qué no los une? Mira, el pueblo kurdo es el pueblo más numeroso, como te decía anteriormente, del mundo sin un Estado. No hay un censo exacto de cuántos kurdos hay, pero se calcula que hay entre 25 o 30 millones o incluso más. El 20% de la población de Turquía es kurda. El 15 al 20% de la población de Irak, kurdos. El 7% en Irán, kurdos, y en Siria el 9%. El Kurdistán es un territorio que está dividido hoy día entre Irán, Irak, Turquía y Siria. La primera división del Kurdistán ocurre en el siglo XVII, cuando el Imperio Otomano se consolida y está el Imperio Persa, entonces dividen el Kurdistán por primera vez entre lo que era el Imperio Otomano, que es actualmente Turquía, Irak, Siria, y el Imperio Persa. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, viene la primera división del Kurdistán. Se está derrumbando el Imperio Otomano, ellos han sido aliados de los alemanes, pierden la guerra, y entonces los aliados firman un tratado en 1920 llamado el Tratado de Sèvres, en el cual le dan el derecho a la autodeterminación a los pueblos que están bajo digamos, la hegemonía, bajo el Imperio Otomano, entre ellos los kurdos, y se designa un área que va a ser el Kurdistán independiente. En ese momento surge en Turquía un movimiento independentista, nacionalista, liderado por Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna. Él lanza una guerra contra el Imperio Otomano, no está de acuerdo con este acuerdo que ha firmado el sultán otomano con los aliados, gana la guerra, el Imperio Otomano se desmorona y entonces vuelven a la mesa de negociación. Además se descubre petróleo en el Kurdistán y los aliados, los poderes coloniales en ese momento, deciden
junto con Atatürk, otra división. Entonces ya no se habla más de los kurdos. En 1923 se firma el Acuerdo de Lausana y el Kurdistán queda dividido y se crean las fronteras que actualmente conocemos en el Medio Oriente, es decir, se crea el Estado de Irak, Turquía, como es actualmente Siria, y ya tenemos el Imperio Persa, Irán queda tal cual. Entonces esa división realmente ocurre en 1923 y de los kurdos nunca más se habla. ¿Por qué? Porque en las regiones kurdas hay petróleo y los poderes coloniales en ese momento no tenían interés en un Kurdistán independiente. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. El Rastro y el Rostro y su anfitrión Nabor Zambrano espera que la presencia en su programa de Carol Prunhuber, de Fausto Mazó y de Joaquín Marta Sosa les abra el apetito y la curiosidad por conocer el mundo a través de las maravillas que estos autores han escrito. Será entonces hasta la próxima semana por este mismo canal, a la hora convenida.